Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Otra vez un gusto encontrarnos por este medio, queridos hermanos. Y una bendición y mandarles siempre saludos a todos nuestros hermanos en la fe y a todos aquellos que nos están escuchando por este medio. Bueno, antes de comenzar, queridos hermanos, yo quiero hacer una pequeña oración, ¿no? Una pequeña oración antes de comenzar. Le invito donde está, puede inclinar su rostro. Vamos a orar. Amado Dios, en este día, Señor, te damos gracias, Señor. Amado Dios, te pedimos, Señor Jesús, por nuestros hermanos en la fe, Señor Jesús, por aquellos que están enfermos, también por aquellos que, Padre Santo, han perdido a un ser querido, Señor Jesús. Te pedimos por todos ellos, amado Dios, que los consueles, que los ayudes también, Señor. Gracias y te pedimos ahora por tu palabra, Señor, que hoy día va a ser predicada, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2, versículo 10. La palabra del Señor nos dice de esta manera. Nos dice la palabra del Señor: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Aquí nos dice la palabra del Señor una cosa: el Padre envió a su Hijo unigénito a la tierra, ¿no es cierto? Y el Señor dice en Filipenses, hermanos, el cual sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz, dice la palabra del Señor. ¿Sabes qué? El tema de hoy es las pruebas, ¿no? Las pruebas que los cristianos pasamos. Mediante las pruebas, mediante las aflicciones, dice que Dios perfeccionó a Jesús, ¿no? Dios perfeccionó mediante las pruebas. Dice que Cristo fue probado en todo. Ustedes se deben recordar los 40 días y 40 noches, ¿no?, que Jesús estaba en el desierto, en un ayuno. Vino Satanás y lo quiso tentar, lo quiso probar. ¿A quién? A Jesús, ¿no? Ofreciéndole ¿qué? Que convirtiera las piedras en pan. Fue probado Jesús en todo, ¿no? Fue probado en el sufrimiento, fue probado en la aflicción. Ustedes deben recordarse este capítulo de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 39, que nos dice, ¿no? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, dice la palabra del Señor. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro, dijo Jesús. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, dice la palabra. Ahí vemos al Señor Jesús, ¿no es cierto?, que estaba pasando una gran prueba, ¿no? Una gran prueba, una gran aflicción, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor, comenzó a ponerse triste y a angustiarse en su corazón, ¿no? Y al Señor le dijo: Señor, si es posible, si quieres tú, Señor, que se pase de mí toda esta aflicción, este dolor, dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú, le dijo. Y el Padre les respondió y le dijo: no, es necesario que pases esta prueba, le dijo el Señor, ¿no? Es necesario que pases esta prueba, le dijo. Y ¿sabes qué, hermano, querido hermano? Jesús fue perfeccionado en las pruebas, en las aflicciones. De la misma manera, hermanos, el cristiano es también perfeccionado en las pruebas, ¿no? Las aflicciones, el dolor, dice la palabra del Señor, son parte de la vida cristiana. Así como Jesús sufrió persecución, sufrió dolor, sufrió tentación, de la misma manera nosotros también, hermanos, vamos a sufrir tal vez dolor, tal vez vamos a sufrir tentación,
tal vez vamos a angustiarnos, pero es parte de la vida cristiana. Como siempre decimos, la vida cristiana no es un vaso de leche, que todo es felicidad, no es todo felicidad. Hay momentos que el Señor prueba a sus hijos, ¿no? Pruebas a sus hijos el Señor, ¿no? Entre ellos vemos, hermanos, a Job. ¿Cómo era Job? Dice que Job cada mañana, ¿no?, levantaba incienso, hacía un altar y oraba al Señor por sus hijos, ¿no? Pero un día Job entró en una gran prueba. ¿Qué pasó con Job? Primeramente perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió su ganado, ¿no? También dice la palabra, su esposa le abandonó, él estaba lleno de llagas, pero él no entendía por qué era. No entendía por qué era. Al final Job reconoce a Dios, pero en todo ese tiempo, hermano, Job no perdió su fe, seguía confiando en Dios. Él decía, Jehová dio, Jehová quitó, decía Job. Así que vemos algo muy importante en esto, hermanos, que Dios prueba también a sus hijos, ¿no es cierto? Prueba a sus hijos, hermanos. Otro ejemplo vemos a Abraham. Como Abraham, hermanos, pasó una prueba, la prueba más difícil de su vida, cuando dice la palabra del Señor, hermanos, que dijo Dios a Abraham que le ofreciese su hijo en sacrificio, a Isaac. Y le dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, le dijo. Y le dijo estas cosas porque quiso Dios probar a Abraham. Imagínate, hermanos, que ponga a su único hijo en sacrificio. Yo creo que Abraham, hermanos, tuvo que pensarlo mucho, y en esa parte de su vida Abraham tuvo una fe, una confianza en Dios, ¿no es cierto? Que Dios le sostendría en medio de esta prueba, hermanos, ¿no? Como dice su palabra en el Salmo 23, versículo 4, nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la palabra, ¿no? Ahí nos dice así. Y esto es una promesa del Señor. Aunque estemos en prueba, aunque estemos en aflicción, aunque estemos en dolor, aunque estemos en enfermedad, aunque tal vez han perdido muchos el trabajo, aunque muchos deben incluso del alquiler, etc. Dice la palabra del Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice la palabra del Señor. El Señor promete estar, hermanos, en lo bueno, estar en lo malo, estar en la prueba. El Señor promete no dejarnos, hermanos. Y con esa confianza yo creo que también Abraham y Job confiaron hasta el fin, ¿no? Todas las pruebas son para bien, hermanos, todas las pruebas. Así como Jesús fue probado en todo, así también nosotros seremos probados, hermanos. Seremos probados. Y dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Todas las cosas nos ayudan a bien, todo, para los que aman a Dios. Jesús habló mucho de las pruebas. Jesús nunca dijo que iba a ser nuestra vida una vida, como se dice, una vida solo de felicidad. Siempre nos dijo, en San Juan 15:18 nos dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, nos dice la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, a mí me han aborrecido, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces ahí vemos que Jesús habló y Jesús sabía que el cristiano tenía que pasar pruebas. Nuestras pruebas, queridos hermanos, nos fortalecen nuestra fe.
La palabra del Señor nos dice, hermanos, después que Job fue probado, hermanos, que entró en aflicción, tenía una esposa que le abandonó, estaba lleno de llagas, sus hijos han muerto, hermanos. Al final, la prueba que pasó Job fortaleció su fe, hermanos. ¿De qué manera fortaleció? Porque él mismo lo declara en Job 42, versículos 5 y 6, le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes qué, hermanos? A veces no podemos conocer, a veces oímos su palabra, solo somos oidores, pero hay veces no conocemos a Dios. Pero hay veces en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de esas cosas, conocemos a Dios más de cerca. Porque hay veces cuando se nos agota hasta el dinero, se nos agota las fuerzas para seguir, ahí es donde tenemos más fe en el Señor. Imagínate que haya un enfermo, que sea rico, que tenga mucha plata. ¿En qué va a poner su fe? En su dinero, en los médicos, en ahí va a poner su fe. Imagínate que ahora, hermanos, vemos un pobre que no tiene dinero, que no tiene dinero para curarse. ¿En quién va a poner su fe esa persona pobre? Va a poner en Dios. Es lo único que le va a quedar. De la misma manera, Job pasó eso, lo mismo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora recién te conozco, Señor, dijo Job. Ahora recién conozco que debo confiar en ti, que debo esperar en ti. Recién conoció Job a Dios, ¿no es cierto? Las pruebas fortalecen nuestra fe, querido hermano. Las pruebas también, hermanos, nos humillan, dice, ¿no? En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 nos habla pues de Pablo y nos dice esto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera, dice la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo quería, como se dice, él tenía dones, él conocía la palabra del Señor, entonces él estaba en tendencia de ¿qué? De ser orgulloso. Y hay veces Dios nos manda una prueba para que seamos humildes. Por eso le dice, ¿no? Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca, para que no sea orgulloso. Dios sabe cómo tratar a sus hijos. Dios sabe cómo hacerlo, ¿no? Por eso las pruebas, hay pruebas que nos van a humillar, ¿no? Las pruebas nos pueden alejar de las cosas también materiales, de no confiar solamente en el dinero o en las riquezas, ¿no? Sino confiar en Dios. Eso nos dice la palabra del Señor, ¿no? Y un último punto más, queridos hermanos. Las pruebas nos llaman a una esperanza eterna, dice. ¿Sabes qué, hermanos? La palabra del Señor aquí nos dice una cosa bien clara. Nosotros somos pasajeros en esta tierra. Somos pasajeros, peregrinos. Cuando tenemos una prueba, nos hace que nos agarremos más de Dios, y hay veces que nos olvidemos más de las cosas materiales, de las casas, autos, etcétera, de las cosas materiales. Cuando sufrimos una prueba, hermanos, esto acrecenta nuestra fe, dice, ¿no? ¿Y sabes qué dice la palabra en Romanos 8:16? Vamos a leer hasta el versículo 24, nos dice, el versículo 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, dice hasta el versículo 19.
Aquí el apóstol Pablo dice una cosa bien importante, ¿no es cierto? Las aflicciones presentes, las pruebas presentes, el dolor, la enfermedad, etcétera, no son comparables con la gloria venidera, dice, que en nosotros ha de manifestarse. Cuando vienen pruebas, hermanos, cuando vienen aflicciones, ahí es donde decimos, nosotros no somos de esta tierra, sino somos peregrinos pasajeros, ¿no? A ver, vamos a ir al versículo 23, nos dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, aquí esperarlo, dice la palabra del Señor, ¿no? Aquí nos está hablando nuestro Señor. Tenemos una esperanza. Las pruebas, la enfermedad, cualquier cosa, hermanos, nos dan esperanza, hermanos, que nuestra vida está allá es eterno, ¿no? Las pruebas, hermano, ¿no? Entonces yo voy a acabar con un versículo más, el último versículo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Queridos hermanos, aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca de que por qué sufrimos las pruebas, para qué es. Uno es para madurar espiritualmente, otro es para aconsejar a otras personas, para consolar a otras personas, ¿no? Como dice su palabra, hermanos. Así como el oro, así también nosotros somos pasados por diferentes fuegos, por diferentes pruebas, hermanos. Dios quiere que pasemos así porque sabe que tenemos en nosotros como piedras en nuestra vida, y esos son nuestros pecados que a veces no queremos denunciar, y el Señor nos manda una prueba. Para eso son las pruebas, queridos hermanos. Así que no te sorprendas de la prueba que estás pasando. Confía en el Señor. El Señor no te va a dejar. El Señor va a ser el que va a estar ahí siempre contigo, hermano, hermana, querido amigo. El Señor va a estar siempre ahí contigo, querida hermana. Y por eso debemos confiar en nuestro Dios. Como dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el Salmo 23, queridos hermanos. Yo quisiera ahora hacer una oración, hermanos, por todos aquellos que están pasando tal vez una prueba. Todos pasamos una enfermedad, tal vez una deuda, tal vez del alquiler, ¿no? Debes del alquiler. Tal vez estás pasando una prueba en tu familia. Tal vez tu familiar está enfermo en el hospital. Entonces, yo quisiera orar por ti, querido hermano, y por ti, querido amigo, que tal vez has perdido a un familiar, o tal vez tienes un familiar en el hospital. Vamos a orar. Amado Dios, en este momento te damos gracias, Señor. Te pido, Señor Jesús, por todos nuestros hermanos en la fe, Señor. Por aquellos que realmente, Señor Jesús, que están padeciendo una enfermedad, un dolor, Señor. Padre Santo, tal vez están pasando una prueba muy difícil en sus vidas, Señor. Pero, Padre, tu palabra nos dice, y es claro, que no nos vas a dejar, Señor. Que vas a, Padre amado, vas a guardarnos a todos. Te pido, Señor, por nuestro pastor Serapio, Señor, para que tú lo guardes, lo cuides, Señor, y siempre estarás con él, Señor. Te pido sanidad también por su vida, Señor, por nuestra hermana Sara también, Padre amado, por su vida de nuestra hermana Sara, amado Dios, para que tú lo guardes, lo cuides, Señor. Esta prueba que están pasando, Señor, no es, Señor Jesús, una
prueba, sí, Padre Santo, solo es por poco tiempo, Señor, esta prueba, Señor. Te pido, Señor, por todos nuestros hermanos en la fe, Señor, por los niños, por las niñas, Señor Jesús, Padre Santo, Padre amado, por aquellos que están, Señor, en la cama, Señor, Padre Santo, Padre amado, por los que sufren alguna enfermedad en su vida, también te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que tienen deudas, Señor, por aquellos, Señor, que se sienten desalentados, también, Señor, alienta su vida, Señor. Tú has prometido no dejarnos, Señor, y creemos en tu promesa, Señor. Tú has prometido, Señor, aunque estemos pasando una prueba fuerte, Señor, has prometido que tú estarías con nosotros, Señor. Ahora, Señor, te pido, Señor, por aquellas personas, Señor Jesús, Dios mío, que han perdido un familiar, Señor, que han perdido un ser querido, Señor. Amado Dios, te pido por ellos para que, Señor, los consueles también. Por aquellas personas que sus familiares están en el hospital, Señor, también te pido por esas personas, Señor, para que, Padre amado, tengan una oportunidad, Señor, de esas personas, Señor Jesús, para que les hablen de tu palabra y sean salvos también, Señor, y sean sanos por tu palabra también, Señor. Gracias, amado Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Amén, queridos hermanos, Dios les bendiga en este día. Shalom, paz de Dios, hermanos.